Bienvenidos a todos, bienvenidos esta noche que estamos compartiendo todos juntos. Una noche especial, tenemos una expectativa muy grande de lo que el Señor nos va a hablar a través de Erika. Tenemos a Erika Suárez, la representante de Haggai para Sudamérica, y bueno, estamos contentos de verlos también, como decíamos recién, después de tanto tiempo, y bueno, algunos que no conocemos, pero que también un gusto conocerlos y poder compartir. Y bueno, sin más, vieron que los tiempos Haggai son así bien marcaditos, así que vamos a dar comienzo con Gloria Tempone, que va a orar para abrir esta reunión, y que bueno, que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros con lo que Él quiera poner en nuestros corazones, desafíos, sueños, metas para lo que viene en este año. Así que bueno, nos abrochamos los cinturones y arrancamos, ¿no? Así que Gloria Tempone, cuando quieras, oramos y Amén, comenzamos. amén. Gracias, Victoria. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por poder estar aquí, Señor, por poder ser parte de este ministerio, Padre, por la vida de cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor, que han tomado parte de su tiempo para trabajar para tu reino, Señor. Gracias por todos y por cada uno, por sus vidas, por sus familias, Señor. Te pedimos por esta reunión, Padre, te pedimos por Haggai Uruguay, que Haggai Uruguay crezca cada día, que sea más conocido, Señor, que sean muchos los líderes Haggai, Señor, y te pedimos por los eventos que se van a hacer durante este año, Señor. Y una bendición especial para nuestra líder, Erika, representante de la región, por Frank, nuestro Nobel presidente, Padre, y por todos los hermanos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Muy bien. Nos está escuchando, Carolina. Existe una verdadera pobreza de evangelio. Disculpen, Está silenciada, Carolina. Un pequeño problemita técnico, ya enseguida lo comparto de vuelta al video. Más de 2.000 millones de personas. Piensa en esto, 7.600 millones de personas en el planeta. Se hablan 6.300 diferentes idiomas. Y hay más de 2.000 millones de personas que jamás han escuchado el evangelio. En el mundo que enfrentamos hoy, existe una verdadera pobreza de evangelio. Haggai selecciona y equipa líderes conscientes culturalmente, comprometidos localmente y estratégicamente posicionados para demostrar y presentar de manera relevante y más efectiva el Evangelio de Jesucristo en sus propios entornos. Y mientras presentamos a Jesús, también estamos luchando por justicia en áreas como la hambruna, el tráfico de personas, la educación y muchas más. Nuestra misión es equipar a más de nosotros y el tiempo es ahora. Soñamos con ver nuestras naciones redimidas y transformadas por el Evangelio de Jesucristo. ¿Te unirás a este movimiento global?
Bueno, que te unirás a este movimiento global y realmente ese es el gran desafío en estos tiempos. Y en este grupo de Haggai Uruguay que se han reunido, y agradecerles por separar este tiempo, queremos compartirles y contarles cómo oraba Gloria Tempone, nuestro Nobel presidente, el hermano Frank Schroeder, que ha tomado esta posta, este liderazgo de un ministerio que amamos mucho, que es el ministerio de Haggai a nivel internacional, y que pueda seguir creciendo en los propósitos de Dios para este tiempo, para nuestro querido Uruguay, nuestro querido país. Y damos gracias a Frank Schroeder, que nos conocemos hace muchos años, a su familia también, y es un privilegio poder tenerlo como presidente, y bueno, todos como equipo apoyando y colaborando para que los propósitos de Dios se cumplan. Gracias, Frank, que Dios te bendiga, y bueno, formalmente estamos haciéndote la presentación a todo este grupo de Haggai Uruguay. ¿Estás silenciado, Frank? Sí, ya me di cuenta. Muchas gracias, Gloria, por esa presentación. Sí, la verdad, pude conectarme con Haggai hace unos 2 años aproximadamente, y bueno, arranqué con toda una experiencia internacional, y bueno, el año pasado empezaron algunas consultas y algunas inquietudes a ver si no quería aceptar este cargo, y al principio tal vez la decisión no fue tan fácil, pero bueno, acá estamos, y bueno, confiamos en que Dios nos pone en lugares estratégicos, y que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y queremos participar de esos sueños que Dios tiene para nosotros y a través de nosotros. Y bueno, nosotros, siempre digo, nosotros somos herramientas, y si nosotros no queremos dejarnos usar, estamos haciendo algo mal. Entonces, bueno, se vienen lindos desafíos, y bueno, parte de eso también es lo que hoy nos va a compartir Erika. Así que queremos darle un pequeño aplauso virtual acá a Erika por su participación hoy. Y bueno, queremos darte la palabra, Erika, y bueno, adelante, que seguramente Gracias. nos vas a desafiar un montón. Gracias, Frank. Buenas noches para todos. Qué alegría estar conectada hoy con Haggai Uruguay. Me gustaría estar allá en Montevideo, en su territorio y en su país, desatando este desafío, pero igual lo podemos hacer a través de estas ondas que el Señor nos permite. Bueno, vamos a comenzar con una presentación, y la idea es introducir este nuevo tiempo en el cual estamos entrando como región, como Haggai Sudamérica. Hay cosas especiales que el Señor está haciendo. Frank, si me ayudas, por favor, presentando. Sí, claro. Gracias. Y vamos a mirar un poco de historia. Bueno, les presento Haggai Sudamérica. Aquellos que no sepan, Haggai Sudamérica está compuesta de 12 países. En Sudamérica hay 13 países, pero Haggai Sudamérica la componen 12 países, a excepción de Brasil, que es otra regional. Aquí tenemos desde el sur hacia el norte, empecemos por Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Y hay un verso que me gusta mucho que se conecta con estos 12 países, y es el Salmo 16:6, que dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y eso es algo que yo puedo decir con respecto a Haggai Sudamérica. Es hermosa la heredad que me ha tocado, y ustedes hacen parte de esa heredad. Vamos a hacer un poco de historia. En la siguiente diapositiva tenemos un encuentro que hubo en el 2016 en Bogotá.
fue un encuentro de líderes sudamericanos y ahí hay dos representantes desde Uruguay muy queridas. Ahí están las Glorias, Gloria Hernández y Gloria Temponi. Eso se dio en Bogotá en marzo del 2016. Y miren que es en ese primer encuentro de líderes Haggai sudamericanos, hubo 7 países representados. Ahí estaba Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Fue una gran bendición. Yo inicié como representante de Haggai Sudamérica en el 2015. Y en el 2016 el Señor nos habló principalmente de 2 cosas. En la siguiente diapositiva está la primera. Él nos habló de un desafío y ese desafío se encuentra en Juan 4:38. Frank, si me puedes por favor ayudar leyendo Juan 4:38 ahí en la pantalla. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Gracias. La palabra nos enseña que unos son los que ciegan y otros son los que siembran. Pero aquí en Juan 4:38 nos habla que Él nos ha enviado a cegar, a recoger lo que nosotros no necesariamente labramos o plantamos o trabajamos, sino que otros fueron los que labraron, los que plantaron, los que se esforzaron y nosotros sencillamente entramos en sus labores. Y era interesante entender que Haggai Internacional consistentemente viene sembrando en nuestra región, en nuestros países, durante más de 30 años. Consistentemente ha sembrado ¿qué? Ha sembrado equipamiento, inspiración, ha sembrado recursos, ha sembrado oración. Y no todo aquello que Haggai Internacional ha sembrado en nuestros países ha sido cosechado, por lo cual estamos frente a un gran desafío. Y este desafío también es real en las áreas de ministerio en las cuales nosotros nos encontramos. El Señor quiere que nosotros identifiquemos cuáles son esos campos en los que Él nos introduce para levantar una cosecha que nosotros no necesariamente plantamos. Eso fue lo primero del 2016. Lo segundo lo encontramos en la siguiente diapositiva. Él nos dijo a través del Salmo 60:12, la primera parte, que en Él, en Dios, haremos proezas. Esa fue una palabra que se desató desde Colombia en el 2016. En Dios haremos hazañas, en Dios haremos acciones de gran valor, acciones de gran esfuerzo, acciones valerosas y logros de gran envergadura. Y Él nos hizo 2 preguntas que están en la siguiente diapositiva. Primero nos preguntó, ¿no quieres vivir una vida así? Es decir, ¿no quieres vivir una vida de proezas en Dios, de hazañas? Y lo otro que nos preguntó fue, ¿no quieres como asociación Haggai vivir una vida así? Es decir, que en el 2016 el Señor nos desafió y en la siguiente diapositiva está cómo fue ese desafío. Él nos desafió a ir más allá. Él nos desafió para atrevernos a más. Él nos desafió diciéndonos que podíamos más. Nos movió a la acción y a la toma de decisiones. Por eso el 2016 fue un año muy importante para Haggai Sudamérica, porque fue un año en el que se empezó con una activación en todos los 12 países. Yo les conté que en ese momento solamente fueron 7 países representados allí en Bogotá. Es decir, que faltaban 5. Pero durante estos 7 años, del 2016 al 2022, vino una activación en los países que faltaban, en Chile, en Venezuela, en Guyana, en Surinam y el último, Guyana Francesa. Por eso, en la siguiente diapositiva les invito a que podamos identificar algunas proezas de Haggai Uruguay en estos años. Aquí solamente hay algunas y yo quiero animarles a todos los líderes Haggai de Uruguay. Ustedes pueden tener aún más fotografías que puedan completar este registro que está aquí. Es un registro
primario, incipiente, y la idea es que ustedes puedan añadir más. Antes de comenzar con estas proezas, quiero que recordemos algo que vimos en la reciente cumbre latinoamericana de líderes Haggai de Latinoamérica y del Caribe en septiembre, que nos lo compartía Lee Cunningham. En la siguiente diapositiva lo encontramos. Lee Cunningham es el director de operaciones internacionales de Haggai Internacional. Y él citó al doctor Haggai en una frase que nos recuerda cuál es el propósito, cuál es la razón de ser del ministerio. Dice, Haggai Internacional no construye hospitales, orfanatos, colegios o cava pozos. Tampoco alimenta a los pobres o construye casas para los habitantes de calle. No planta iglesias, ni construye ni patrocina estaciones de radio. Creemos en estas grandes causas, sin embargo, no son nuestro llamado. Lo que hacemos es sencillamente equipar a los líderes que mejor pueden llevar adelante estos proyectos en sus propias naciones. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos recordar. ¿Cuál es nuestro llamado como ministerio? Y nuestro llamado como ministerio es a equipar líderes que están estratégicamente posicionados, equiparles e inspirarles. En esa misma cumbre, Sundar Sangma, en la siguiente diapositiva lo encontramos, vicepresidente de Desarrollo Ministerial de Haggai Internacional, nos compartía lo siguiente. Y si puedes, por favor, Franca, hacer otro clic para que tengamos la traducción. Gracias. ¿Cuál es el enfoque de Haggai Internacional? El enfoque está en terminar la pobreza de evangelio. Siendo ese nuestro enfoque, ¿a qué nos dedicamos? Revivimos las asociaciones menos activas. Y esto fue algo que comenzó en el 2016. Revivir las asociaciones menos activas. En ese momento las asociaciones más activas de Sudamérica eran Colombia, Paraguay y Uruguay. Eran las asociaciones más activas que estaban llevando adelante diferentes tipos de equipamiento de líderes en sus países. Cuando revivimos las asociaciones menos activas, lo hacemos a través del reclutamiento, es decir, que voy a los países y busco personas que puedan participar en experiencias Haggai internacionales. A eso se refiere ese reclutamiento. Y esos líderes Haggai que se entrenan o en ese momento se entrenaban en Maui, hoy se hace el entrenamiento a través virtual, tomaban o toman seminarios de desarrollo de facilitadores. Y a través de estos facilitadores se llevan adelante seminarios nacionales de calidad. Y esto moviliza recursos. ¿Para qué? Para combatir la pobreza de evangelio en nuestras naciones. Eso es lo que hacemos. Ese es nuestro enfoque. Ahora, ¿cómo se ha venido haciendo esto en Haggai Uruguay en estos años? Entonces, en las próximas diapositivas vamos a comenzar con ese registro fotográfico y la idea es que ustedes puedan complementarlo. Aquí encontramos mi primer viaje a Uruguay, que fue en septiembre del 2015. Ahí estoy con algunos líderes cristianos y con las Glorias, que son excelentes anfitrionas. En el 2016, en la siguiente diapositiva, no solamente tuvimos ese encuentro de líderes Haggai de Sudamérica, sino que también en Bogotá se estaba llevando a cabo paralelamente un seminario para desarrollo de facilitadores. Y ahí encontramos un representante de Uruguay, Luis Noya. Él tomó ese seminario para desarrollo de facilitadores y él regresó a Uruguay y pudo compartir en Uruguay y también fuera de Uruguay, porque fue facilitador en otros lugares, por ejemplo, en Colombia facilitó, pudo compartir y equipar e inspirar a otros. Ahí también en el 2016 encontramos uno de los tantos comités de Haggai Uruguay, que ustedes pueden identificar a personas que después fueron presidentes, a Luis Noya, a Bernardo Climas, ahí está Leonor, Cristina, Andrés, Gastón, Gloria. Luego en el 2017 hubo
un seminario local, un seminario de área que se llamó Paz y Reconstrucción, en la Casa Betania, en Las Piedras, en Canelones, en mayo del 2017. En el 2018 volví nuevamente a Uruguay, en la siguiente diapositiva lo tenemos, y me encontré con líderes Haggai en Montevideo. Ahí tenemos al grupo de líderes Haggai que estuvo presente el 8 de marzo del 2018, fue en Sociedades Bíblicas. Y también tuvimos la oportunidad de ir a Rosario, de ir a Colonia, a Rosario, en Colonia, y ahí en Rosario me entrevisté, compartimos con Marcos Russell. Luego en el 2018 algo bien especial ocurrió. Fue una experiencia o un seminario regional luego de 4 años de no llevarse adelante, durante octubre y noviembre del 2018. Y no sé cuántos de ustedes recuerden que el 2019 fue un año muy importante para Haggai porque se celebraron las bodas de oro. Y en esas bodas de oro también estuvo Uruguay representado. Estuvieron los pastores Alexis y Marta Medina y estuvo también Marta Martínez. Entonces fue una bendición que como uruguayos, como líderes Haggai pudieron levantar su bandera en Bali, en Indonesia, dando gracias al Señor por la siembra que se había recibido a través del Ministerio Haggai Internacional. Eso puedo compartirles con respecto a ese evento. En el 2019, también en diciembre, tuvimos un encuentro de líderes Haggai, ahí en Montevideo, en la casa de Gloria Tempone. Fue un tiempo muy especial para compartir y ahí pueden algunos de ustedes verse en la foto, identificar a muchos líderes Haggai desde Uruguay. Las fotos cambiaron en el 2020 y ahí en el 2020 ustedes van a ver este tipo de fotos de su experiencia virtual que se llevó a cabo entre junio y julio del 2021. Ahora, si me hacen falta fotos, la idea es que ustedes puedan añadirlas. Si me hacen falta fotos de eventos, también que ustedes puedan añadirlas. Porque sé que desde Haggai Uruguay también se han hecho reuniones de oración, se ha orado, además de equipado e inspirado a muchos líderes. Entonces, este pequeño registro fotográfico busca animarles a ustedes para seguirlo complementando, para que puedan seguir añadiendo tantos encuentros, tantas reuniones, tantos seminarios de área que se han hecho de diferentes temas a través de Haggai. Vamos a continuar con estos factores de multiplicación. Sundar Sangma nos hablaba acerca de esos factores de multiplicación y es lo que deseamos y lo que deseo hacer hoy. Lo primero que ocurre es que los líderes atrapan la visión, tanto a nivel internacional como nacional. Cuando pasamos por una experiencia o por un seminario en Haggai, atrapamos la visión. Una vez atrapamos la visión, la idea es que nos apropiemos del entrenamiento. Y al apropiarnos del entrenamiento nos volvemos entrenadores. Y de esta forma, nuevos líderes son equipados para el evangelismo. Y continuamos avanzando de esta forma. De ahí la importancia de llevar adelante seminarios nacionales, porque queremos que líderes en nuestros países atrapen la visión, que se apropien del entrenamiento, que puedan llegar a ser entrenadores y que se equipen nuevos líderes para evangelismo en nuestros territorios, en nuestras naciones. Les hablaba acerca de esta reunión en la siguiente diapositiva del 2016. Resulta que el año pasado tuvimos otro encuentro también de líderes Haggai de Sudamérica en esta cumbre de líderes Haggai de Latinoamérica y el Caribe. En la siguiente diapositiva lo encontramos. Allí encontramos en esa fotografía 9 países representados. De mi izquierda a mi derecha están el presidente de Haggai Chile, Tomás Urtubia, luego un representante de Haggai Venezuela, luego el presidente de Haggai Argentina,
Maxi López, luego el presidente de Haggai Perú, Iván Ruiz, una representante muy querida desde Uruguay, de Haggai Uruguay, Gloria Hernández, otra representante de Haggai Ecuador, Patricia Ducci, el presidente en ese momento de Haggai Paraguay, Diego Cáceres, el presidente en ese momento de Haggai Bolivia, Melvin Cuellar, y por último, nuestro querido Quique, Enrique Gutiérrez, presidente de Haggai Colombia. Miren algo interesante. El 2016 marca el inicio de un tiempo para Sudamérica. Ese tiempo inició con ese versículo del Salmo 60 que dice: en Dios haremos proezas. Y el 2022, septiembre 24 del 2022, marca un cierre de ese ciclo que comenzó en el 2016. Fueron 7 años, del 2016 al 2022, de activación. Y en el 2022 cerramos ese ciclo para comenzar uno nuevo. Fue interesante lo que pasó. En la siguiente diapositiva lo vemos. Cada representante de país recibió este árbol, un árbol de madera, un árbol que dice Dios te bendiga. Esos árboles los compré en el 2016, los compré en Bogotá y los compré a propósito de ese encuentro de líderes Haggai de Sudamérica, pero no sabía cuándo iba a dar yo esos árboles. Y unos días antes de viajar a Argentina, el Señor me recordó de los árboles, los saqué y llevé los árboles a Argentina y a cada representante le di su árbol, entendiendo que empezábamos y entrábamos en un nuevo tiempo. Ahí está Gloria Hernández por Haggai Uruguay. El Señor nos dio 2 palabras para este nuevo tiempo. La primera está en la siguiente diapositiva, Apocalipsis 22, del 1 al 2. Si me ayudas, por favor, leyéndolo. Yo vi a Cintia y a Marcos. Si me ayudan, por favor, leyéndolo. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Gracias, Marcos. ¿Qué entendía yo con respecto a esta palabra, esta porción de Apocalipsis 22, 1, 2? Ustedes saben que en Sudamérica hay 12 países. Haggai Sudamérica se compone de 12 países. Entonces pensaba en cada una de estas naciones conectadas al árbol de la vida, produciendo cada una su respectivo fruto, cada asociación produciendo su respectivo fruto. Y las hojas, la manifestación del don particular que Dios ha dado a cada nación, la manifestación de ese destino profético de cada una de estas naciones a través de las asociaciones Haggai, siendo o sirviendo para la sanidad de los unos y de los otros. Eso en primer lugar. Lo segundo, en la siguiente diapositiva, Jeremías 17, 7 y 8, que me gustaría pedirle el favor a Victoria, si nos puedes ayudar leyendo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muchas gracias. Nuevamente la figura de un árbol, una persona conectada con la figura de un árbol, y aquí estamos hablando de una asociación, de un ministerio como un árbol que no deja de dar fruto, una asociación que no cesa de dar fruto. Haggai Uruguay no cesa de dar fruto. Cuando pensamos en dar fruto, recordamos lo que dice la palabra en Juan 15. La palabra en Juan 15 nos dice que el Señor nos ha puesto para que demos fruto. Luego más adelante dice
en ese mismo Juan 15, más fruto, y luego dice mucho fruto. Y ahí mismo nos dice por qué debemos dar más, mucho fruto, porque el mucho fruto glorifica al Padre. Y nosotros deseamos glorificar al Padre. Entonces, vemos asociaciones de Haggai en nuestra región que no cesan de dar fruto. No cesamos de dar fruto. En la cumbre también fue compartida una palabra que me llamó mucho la atención. En la siguiente diapositiva la encontramos y podemos hacer otro clic, Frank, por favor, para mirar la traducción. Me llamó mucho la atención este diagrama que comienza con un mandato. Para nosotros es claro el mandato, para Haggai Internacional. La visión, naciones redimidas y transformadas a través del Evangelio de Jesucristo. Luego, después del mandato, viene la misión. Cuando tenemos claro el mandato, nos movilizamos hacia la misión. ¿Cuál es la misión de Haggai Internacional? Equipar e inspirar líderes estratégicamente posicionados para que puedan presentar y demostrar el Evangelio de Jesucristo y equipen a otros a hacer lo mismo. Una vez tenemos el mandato y la misión, viene el movimiento. El movimiento es producto de tener claridad en la visión y en la misión. A veces hay poco movimiento porque no hay visión y sin visión no hay forma de moverse. Luego del movimiento, que podríamos pensar en Haggai como estos seminarios, estas experiencias presenciales, virtuales, híbridas, viene el momentum. Y el momentum es muy interesante porque el momentum describe el máximo o el mayor impulso. El momentum describe aceleración. El momentum describe ímpetu. Y es cuando estamos en nuestro mejor momento, ¿sí? Llevando adelante este equipamiento y llevando adelante esta inspiración. Sin embargo, cuando no tenemos cuidado, ese momentum, esa aceleración puede perderse y podemos quedar convertidos en monumentos. En monumentos. Podemos quedar convertidos en un recuerdo, como en una gloria pasada. Y por último, podemos ser menos que un monumento, solamente como una memoria. Y pensando en este diagrama, la siguiente diapositiva tenemos el diagrama. Pensé en algunos versículos bíblicos que se conectan no con un ministerio, sino con nosotros, con nuestra propia vida. Y quería compartírselos hoy precisamente que nos estamos reuniendo para hablar de este desafío. En la siguiente diapositiva tenemos el mandato. El mandato para nosotros es claro. Aparece por lo menos 5 veces en la palabra. El Señor Jesucristo lo mencionó. El Señor Jesucristo habló de ese mandato. Me gusta mucho ese diagrama que un facilitador de Bolivia hizo, Napoleón Ardaya, con respecto a ese mandato, con respecto a esa gran comisión. Señor Jesucristo dice la palabra que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y cuando resucitó, durante 40 días estuvo en medio nuestro. ¿Y de qué habló? Y esto fue de lo que habló durante esos 40 días, entre otras cosas. Pero de esto habló y está registrado en 5 momentos en la palabra. Él habló sobre esto en Mateo, él habló sobre esto en Marcos, él habló sobre nuestro mandato en Lucas, en Juan y en el libro de los Hechos. Ahora, el Señor habló sobre este mandato que podríamos pensar que es general para todos los creyentes, pero ahora la pregunta sería, bueno, ¿y yo cómo aplico ese mandato a mi vida? ¿Y cómo se aplica ese mandato a mi vida? Y ahí pasamos a la siguiente diapositiva, que es la misión. La misión es el mandato aplicado a mi vida. ¿Cómo se aplica el mandato a mi vida? Sí, dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿De qué forma eso se relaciona conmigo? ¿Debo ir a algún lugar particular? ¿Debo hacer algo concreto?
Y hay una palabra que me llama mucho la atención conectada con misión, que es propósito. La palabra propósito es la palabra protesis en griego. Aparece ahí en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos llamados según el propósito suyo, según la protesis suya. Protesis es una palabra que quiere decir pro, antes, y tesis, escrito, ensayo, composición. Y es hermoso entender que el Padre escribió una tesis de nosotros antes de que existiéramos. Hay una tesis escrita por el Padre acerca de nosotros. ¿Cómo se llamaría esa tesis? En mi caso, la tesis se llama Esta es la razón por la cual creo a Erika Suárez. Y cada uno de nosotros tiene una tesis escrita por el Padre. ¿Qué necesitamos hacer? Conocer su tesis. ¿Qué fue lo que el Padre escribió de mí? Para poderme alinear a lo que el Padre ha escrito. Y en eso consiste mi misión, cumplir ese propósito. Que mi vida se ajuste a la tesis que el Padre ya escribió de mí. Y es hermoso pensar que el Padre ha escrito una tesis para cada uno de sus hijos, que habla acerca de la razón por la cual Él nos ha creado. Entonces, cuando tenemos claridad de nuestro mandato, empezamos a conocer esa misión, esa protesis, esa tesis que el Padre escribió, viene el movimiento. En la siguiente diapositiva lo encontramos. El movimiento viene gracias a tener clara la visión. Y ahí recordamos las palabras del profeta Habacuc, cuando le dice el Señor a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, que cuando tenemos claridad de nuestra tesis, cuál es la razón por la cual el Padre me creó, me alineo con esa tesis, obedezco a esa tesis, voy a correr. Eso viene gracias al entendimiento que me da el Señor sobre mi tesis, sobre el propósito suyo para mi vida. Corro cuando hay claridad en mi misión. Corro, hay movimiento, me muevo, no estoy estancado, no estoy quieto, no estoy paralizado, no. Avanzo. Y aquí viene, luego del movimiento, algo interesante que es el momentum. En la siguiente diapositiva encontramos el momentum. El momentum es la aceleración máxima que yo puedo alcanzar en Dios. Aquí no estamos pensando en una carrera y que estamos compitiendo los unos contra los otros, no. Aquí estamos pensando que cada uno de nosotros tiene una máxima aceleración en Dios y Dios quiere que nosotros alcancemos ese máximo impulso en Él, esa máxima aceleración en Él, ese máximo ímpetu en Él. Y la pregunta es, ¿habla la Biblia sobre el momento? ¿Habla la Biblia sobre la aceleración en Dios? ¿Sobre el impulso en Dios? Y la respuesta es sí. El apóstol Pablo habla del momentum por lo menos 3 veces en la palabra. Y habla del momentum y se refiere al momentum de diferente forma, de diferente manera. Entonces, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo habla del momentum hablando acerca de acabar mi carrera con gozo. Acabar mi carrera con gozo. Miren algo interesante, no es la carrera, es decir, que no es una carrera general para todos, sino es mi carrera,
es algo particular, es algo personal. No es cómo comenzamos nuestra carrera, sino es cómo terminamos, cómo acabamos nuestra carrera. Y el apóstol Pablo habla de acabar nuestra carrera con gozo. Hay algunos que están terminando su carrera tal vez con frustración, con enojo, con resentimiento, con desesperanza. Pero aquí el apóstol Pablo habla de acabar nuestra carrera con gozo. Dice Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Número 2. El apóstol Pablo se refiere al momentum utilizando la palabra proseguir, continuar, avanzar, seguir adelante, no retroceder, no volver atrás, no parar, no detenerse. En Filipenses dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, avanzo, continúo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y por último, la que más me gusta es cuando el apóstol Pablo habla del momentum, de esa aceleración en Dios, diciendo, crezcamos en todo. A veces pensamos que el tener 20 o 30 o 15 o 10 años en el Señor, como que ya lo conseguimos, ya lo logramos, ya lo completamos, ya lo terminamos, pero el apóstol Pablo habla de que podemos crecer y crecer en todo. Crecer nos habla de un proceso, si uno lo pensara de 1 a 10, pues no vamos a llegar inmediatamente al 10. Quizás empezaremos por un 1, luego pasaremos a un 2, a un 3, iremos avanzando. Crecer en amor, por ejemplo. Crecer en paciencia. Crecer en unidad. Crecer en obediencia. Crecer en santidad. Y dice el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto para animarnos que es posible permanecer en el momentum. Es posible permanecer en ese ímpetu en Dios. Y aun si hemos perdido ese momentum, pues también es posible regresar a ese ímpetu en Dios, a esa aceleración en Él. Porque mientras estemos vivos podemos reconciliarnos, podemos pedir perdón, podemos reconocer cosas que no hemos hecho para hacerlas. ¿Qué dice la palabra cuando perdemos el momentum y quedamos convertidos en un monumento? Esta figura me parece bien interesante, el quedar convertidos en un monumento. Es decir, que hay monumentos cristianos vivientes, personas que viven de las glorias pasadas, personas que viven de los hechos pasados, de las proezas pasadas o de las hazañas pasadas, pero el Señor no nos llama a eso. El Señor quiere que mantengamos la frescura, su unción, y que podamos ser renovados en Él. Y me gusta este versículo conectado con esto, porque yo siempre vi este versículo conectado como al dolor del pasado, como a la tristeza del pasado, como a los momentos difíciles del pasado. Pero no, este versículo también puede conectarse con las glorias pasadas que hemos vivido, lo que hicimos hace 10 años para el Señor, lo que conseguimos hace 5 años para el Señor, lo que hicimos hace 15 años para Él. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Qué importante es que podamos vivir en la cosa nueva que el Señor hace, en nosotros y a través de nosotros. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y tenemos una pregunta en la siguiente diapositiva y ya la respondimos.
podemos permanecer en el momentum, que sería lo ideal, que pudiéramos llegar a esa máxima aceleración en Dios, ese máximo impulso, ímpetu en Dios y que podamos permanecer allí. Y la respuesta es sí. Y si lo perdimos, ¿podemos recuperarlo? Y la respuesta es sí. Si hoy estamos convertidos en un monumento o estamos a punto de llegar a ser un monumento, pues podemos, reconociéndolo delante del Señor, pedirle en su gracia que podamos volver nuevamente a esa aceleración que Él tiene para nosotros en Él. Aquí no estamos compitiendo contra nadie, sino estamos siendo el cumplimiento de la tesis que el Padre escribió de nosotros. Y dentro de esa tesis hay una aceleración en Él. Y Él sabe de qué forma cada uno de nosotros puede llegar a esa aceleración en Él. Eso con respecto a ese diagrama que me parece muy importante y valioso que en este tiempo lo podamos tener claro y lo podamos vivir, ¿sí? Porque estamos en un tiempo muy especial y no vale la pena que perdamos nuestro momentum, sino que podamos en medio del momentum de esa aceleración en Dios cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. En la siguiente diapositiva encontramos una palabra que es una palabra que se relaciona con el tiempo en el que estamos. El tiempo en el que vivimos es bien interesante. Es un tiempo de Isaías 25:7. ¿Qué hace el Señor en este tiempo? ¿Qué está haciendo con nosotros, con sus hijos en este tiempo? Lo que está allí descrito. Dice que Él destruye en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Entonces hay unos velos y hay unas cubiertas. Esos velos y esas cubiertas envuelven pueblos, envuelven naciones, envuelven territorios, envuelven grupos humanos, envuelven familias, envuelven personas y a veces pareciera que nosotros no los vemos. Y fue interesante lo que yo experimenté en mi vida porque yo experimenté un velo y una cubierta cubriendo un territorio que yo antes no había visto a pesar de que siempre había estado allí. Y cuando me pasó esto, yo entendí que esto que me estaba pasando a mí era lo mismo que le estaba pasando a muchos hijos e hijas de Dios en este tiempo. ¿Cuál fue el territorio que estaba encubierto a mis ojos durante muchos años? Está en la siguiente diapositiva. Este fue el territorio que estuvo cubierto a mis ojos muchos años. Hasta hace 2 años yo vi este territorio. Este territorio que estaba cubierto es la Amazonía. La Amazonía es el 40% de Sudamérica. La Amazonía cubre 9 países. Sin contar Brasil, 8 de esos países están en mi región. Y cuando uno mira la Amazonía, país por país, uno se da cuenta pues del porcentaje tan grande que cubre a cada nación. Guyana Francesa, Surinam y Guyana tienen más del 90% de selva. Venezuela, el caso de Venezuela es interesante, el 50% de Venezuela es selva. Colombia, Ecuador y Bolivia, el 40%. Y en el caso de Perú es el 60%. Brasil es el 65%. Es decir, es un porcentaje muy grande y allí hay mucha pobreza de evangelio, mucha pobreza espiritual. Es decir, que se necesitan evangelistas en todo el bioma amazónico, en toda la Amazonía, y era un territorio que yo no había visto. Entonces yo entendí que de la misma forma como me había pasado a mí con la Amazonía, este era un tiempo en el que íbamos a empezar a descubrir en nuestros países territorios, etnias, grupos humanos, familias, personas que siempre han estado ahí, pero que por alguna razón no los habíamos visto. ¿Qué más entendí hace más o menos 2 años? En la siguiente diapositiva hay algo interesante. Estamos en un tiempo en el que no solamente vamos a ser testigos del cumplimiento de palabras que el Señor nos ha dado a nosotros como hijos y como hijas de Dios. Nosotros tenemos marcadas las promesas que el Señor nos ha hecho y eso está muy bien.
pero miren que es el tiempo no solamente del cumplimiento de promesas para hijos e hijas de Dios, sino también de palabras que el Señor ha hablado sobre los territorios. Hay palabras que el Señor ha hablado sobre nuestras naciones, sobre nuestras ciudades, quizás sobre nuestras congregaciones, y es importante que nosotros las tengamos presentes. Hay una palabra muy especial que desde hace 40 años el Señor viene dando acerca de esta ciudad que está en rojo, se llama Iquitos. Iquitos queda donde está el punto rojo en Perú, y la palabra es muy interesante. La palabra dice que viene un mover sobrenatural de Dios a Iquitos que se esparce, que se extiende a todos los puntos de la Amazonía. Es decir, que estamos esperando una visitación sobrenatural de Dios para todo este territorio, que es el territorio amazónico. Cuando uno mira la Amazonía y uno encuentra todos los desafíos que hay con las etnias que allí hay, con los grupos humanos que allí hay, uno entiende que la visitación de Dios se requiere y se necesita para llevar adelante la tarea que el Señor tiene. ¿Qué queremos desde Haggai? En la Amazonía queremos equipar e inspirar líderes indígenas para que ellos puedan, a través de ese equipamiento, alcanzar a otros indígenas en la Amazonía. Han habido 3 olas de misiones, 3 olas en el mundo. La primera ola es la ola extranjera, los misioneros extranjeros que vinieron a nuestros países. Esa es la primera ola. La segunda ola son los misioneros locales que se levantaron en cada uno de nuestros territorios. Y la tercera ola es la ola en la que nosotros estamos interesados. ¿Cuál es la tercera ola? Indígenas alcanzando indígenas. Esa es la tercera ola, indígenas alcanzando indígenas. Y desde Haggai queremos apoyar esto, que indígenas alcancen a otros indígenas. ¿Cuál es la segunda región natural más grande después de la Amazonía? La encontramos en la siguiente diapositiva. Esta está más cerca de ustedes. Es el Gran Chaco. El Gran Chaco lo comprende Argentina, Bolivia, Paraguay y una partecita de Brasil. Y les cuento que este año, con la ayuda del Señor, va a haber una experiencia Haggai en el Gran Chaco boliviano, en Yacuiba, si Dios quiere. Entonces, esto es lo que el Señor viene hablando para nuestra región y estamos involucrados en este desafío como Sudamérica. Ahora la pregunta es, ¿y qué de Uruguay? ¿Sí? ¿Y qué de Uruguay? Muchos de nuestros países están conectados con el Gran Chaco o están conectados con la Amazonía. Hay países que tienen el privilegio de estar en los dos. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia tiene un porcentaje de Gran Chaco y tiene otro porcentaje de selva de Amazonía. ¿Y qué de Uruguay? Vamos a mirar el desafío para Uruguay. Este desafío para Uruguay lo vamos a ver en 4 diapositivas, pero la idea es que ustedes puedan complementarlo, que ustedes puedan enriquecerlo, que ustedes puedan mejorarlo, que ustedes puedan repensarlo. Miren que el desafío de Haggai Uruguay y el desafío en nuestras naciones en Sudamérica comprende los próximos 7 años. No sé cuántos de ustedes sepan que esta década del 2020 al 2029 es la década del evangelismo. Esta ha sido una década que se ha llamado la ventana de oportunidad de Dios para que nosotros podamos alcanzar lo que no ha sido alcanzado, para que nosotros podamos movilizarnos a combatir esa pobreza espiritual en nuestros territorios y en nuestras naciones. Si nos damos cuenta, ya han pasado 3 años de esta década, es decir, que nos quedan 7. Nos quedan del 2023 al 2029. Por eso tenemos 7 años. 7 años para movilizarnos a la acción, para movernos, para correr en la dirección en la que el Señor nos da. ¿Cómo vemos este desafío en Uruguay? Lo podemos ver de varias formas. Esta es la primera. Podemos ver este desafío por departamento, es decir, queremos equipar e inspirar líderes que están estratégicamente posicionados en todos los departamentos de Uruguay.
en Artigas, en Canelones, en Cerro Largo, en Colonia, en Durazno, en Flores, en Florida, en La Valleja, en Maldonado, en Montevideo, en Paysandú, en Río Negro, en Rivera, en Rocha, en Salto, en San José, en Soriano, en Tacuarembó y en 33. Y les confieso que cuando estaba mirando el mapa de Uruguay y sus departamentos, hubo nombres que me llamaron la atención, que no recordaba. Me llamó la atención el 33. Me llamó también la atención el ver que hay un departamento que se llama Flores y otro Durazno. No recordaba eso. Esta es una forma de ver el desafío. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es otra manera de ver el desafío para Uruguay. No por departamentos, sino por regiones. Encontré esto que tiene 6 regiones. No soy experta en geografía uruguaya. Puede que haya otra forma mejor de organizar y estas son apenas propuestas de cómo podríamos organizar este desafío en Uruguay. No, pero Erika, en Uruguay solemos hacer esta repartición en zonas. Está muy bien. Bien, gracias, Frank, porque no sé. No sé, muy bien, gracias. Aquí tenemos litoral norte, tenemos litoral sur, tenemos región metropolitana, la región centro, la región noreste y la región este. Esta es otra forma de verlo, por regiones. Entonces queremos equipar e inspirar líderes de todas las regiones del Uruguay. No queremos solamente enfocarnos en un departamento o solamente enfocarnos en una ciudad, sino que queremos equipar el mayor número de personas para combatir toda la pobreza espiritual que puede haber en el Uruguay. Siguiente diapositiva. Esta me pareció interesante. Esta me pareció interesante porque cuando uno mira los países sudamericanos, todos los países sudamericanos tienen etnias, todos. Entonces llegué a Uruguay y ustedes saben que Uruguay se conoce como un país sin indios. Y encontré este artículo del 2017 y encontré esta cita. Dice, no sé qué piensan ustedes, según informes del Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta Hogares de 1996 se preguntó por primera vez a los entrevistados a qué raza o grupo étnico creían pertenecer. El porcentaje de personas que se identificaron como indígenas fue del 0.4 y trepó al 2.9% en el 2006. En el último censo nacional del 2011, el porcentaje ascendió a casi un 5%. Y yo revisé y encontré que el año pasado hubo un censo, ¿verdad? Y en ese censo encontré que hubo 159.319 personas que se identificaron como indígenas. Y eso apunta más o menos al 4.84%, porque según ese censo hay 3.286.314 personas en el Uruguay. Entonces, el porcentaje se mantiene al del 2011, es decir, que el porcentaje ascendió a casi un 5%, que me parecía interesante. Entonces, les dejo ahí esta inquietud, porque pues según eso, habrían 150.000 charrúas, es lo que entiendo, o personas que se identifican con los charrúas. Entonces, lo interesante sería, o la pregunta sería, bueno, ¿y cuántos de ellos conocen del Señor? ¿Sí? No sé cuántos de ellos puedan conocer del Señor. Pero pues les dejo eso, digamos, como un material que sirve para reflexionar y para entender un poco, porque podría ser una bonita forma de restituir lo que pasó en el pasado. O sea, sí es verdad que hay un 5% de población que se identifica como indígena, y si ellos verdaderamente son indígenas, pues sería muy especial que la Iglesia uruguaya pudiera
acercarse a ellos y que pudieran haber conversos en medio de ellos, personas que reconocen al Señor, que le entregan sus vidas. O sea, sería algo muy especial y como una parte de restitución frente a la historia, frente a lo que pasó, frente a lo que pues, ocurrió con las etnias en el Uruguay. Y por último, otro desafío, pues, ¿cómo podríamos conectar el desafío? Que sería en la siguiente diapositiva. En el 2019 yo viajé a Uruguay y estuve en una ciudad que me llamó mucho la atención. Estuve con Gloria y con Laura Kaitisov en Piriápolis. Y yo quedé muy impactada con Piriápolis y quedé muy impactada con Piria, con Francisco Piria, con el fundador de Piriápolis. Me impactó mucho cómo un hombre entregado a la tiniebla puede recibir el diseño de una ciudad. Eso me impactó. Y yo entiendo, esto me llevó a entender que en Uruguay hay estrategas y que así como hay estrategas que reciben diseños de la tiniebla y para llevar adelante esto que vemos que es una ciudad, dar una ciudad que hacen un diseño y que reciben Erika, capaz que tiene algún temita con la conexión. Sí, se ve que sí. Increíble que justo está hablando de los estrategas en Uruguay, o sea. Seguramente se va a reconectar. Sí, sí, pero ahí creo que se desconectó. Ya estoy aquí de nuevo. Qué interesante que fue en el momento en el que empecé a hablar de Piria. Sí. Bueno, hasta dónde Todos pensamos lo mismo. Como unos cuantos, por lo menos, que pensamos exactamente lo mismo. Sí, esto está muy interesante, que justo hablé de Piria y entonces ya no tengo señal. Bueno, ¿hasta dónde escucharon? Sí, hasta justamente, hasta cuando vos estabas hablando de que en Uruguay había estrategas. Muy bien. En Uruguay hay estrategas. Ustedes saben que cada país Dios ha depositado algo especial. En Argentina, el don es el evangelismo. Ustedes allá ven, son los evangelistas que se han levantado. En este tiempo no se van a levantar personalidades como evangelistas, sino muchos hombres y mujeres. Pero en Uruguay yo entiendo que hay estrategas. Por eso en Uruguay la masonería tuvo tanto auge o ha tenido tanto, ¿cómo le podríamos decir? Ha sido tan practicada, ¿sí? O tan fortalecida o tan promovida, porque se conecta con los estrategas, pero con los estrategas de la tiniebla. Y aquí estamos hablando de unos nuevos estrategas que Dios quiere levantar desde Uruguay, que son sus estrategas, los estrategas de reino, que van a recibir estrategias de Dios, no solamente para su nación, para el Uruguay, sino para otras naciones. Ustedes ven a Uruguay, ustedes ven el impacto de Uruguay en Latinoamérica y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué un país tan pequeño puede tener tanto impacto en todo un continente o en todo un subcontinente? Y la razón que yo entiendo es por esto, por lo que ustedes han recibido de parte de Dios en el área de la estrategia, pero lo que sí requieren es que la estrategia venga de Dios, porque así como se han levantado estrategas de reino, también se han levantado personas como Francisco Piria, que son estrategas, pero de la tiniebla. Hombres que yo, cuando entendí lo que había sido Piria y lo que había sido su vida, me impacté. Yo dije, tremendo que haya un hombre que se haya vendido a la tiniebla y que haya recibido tal diseño
y que lo haya implementado, no solamente en Piriápolis, sino que entiendo también en Montevideo. Entonces me impactó mucho como ese compromiso de él con la tiniebla. Me impactó mucho esa obediencia de él a lo que él recibía de la tiniebla, esas instrucciones que recibió pues del inframundo y que él siguió, ¿sí? Y cómo construyó su castillo y cómo construyó todo lo que vimos en ese viaje. Vimos una cruz en un cerro, bueno, digamos todo muy estratégicamente puesto. Entonces me impactó eso y yo digo, si hay personas como Piria, pero no como Piria para el mal, sino como Piria para el bien, es decir, que sean de la forma como él fue para la tiniebla, pero que seamos así para el Señor. Porque lo que sí requiere un estratega es pues obediencia a esos diseños que recibe, ¿sí? Entonces, esto entendido, el desafío de Haggai Uruguay también involucra a la juventud. El desafío de Haggai Uruguay sin duda involucra a la próxima generación. Es decir, que no solamente hablamos de regiones y no solamente hablamos de departamentos, sino que también podríamos hablar de la próxima generación que necesita ser impactada en todas las regiones, yo diría, y en todos los departamentos. Vamos a terminar con esta cita bíblica de Mateo 13, del 31 al 32. Y le voy a pedir el favor a Irmi, si nos puedes leer, por favor, esta cita. Sí, otra otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muchas gracias, Irmi. Miren que a veces uno se puede sentir así insignificante como un grano de mostaza, pero el Señor dice, basta uno que corra con la visión, uno que obedezca, uno que siga al pie de la letra las instrucciones del Señor. Y dice que el reino de los cielos es como un granito de mostaza, uno lo ve tan insignificante, uno lo ve tan pequeño, pero dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero llega a ser la mayor de las hortalizas cuando ha crecido. Y eso describe un poco el impacto que nosotros como hijos e hijas de Dios podemos tener en el territorio donde el Señor nos ha puesto, en el área de influencia donde el Señor nos ha puesto. Y yo quiero animarles, ¿sí? Animarles a lo que sigue. La siguiente diapositiva y puedes hacer 2 clics. Frank, por favor. Atrapa la visión. Ese es el deseo de compartir eso. Por eso les dije que necesitaba por lo menos 60 minutos, porque el deseo es que ustedes al escuchar esto puedan atrapar, mantengan la visión y obedezcan la visión que el Señor les da, que el Señor les muestra. Esta presentación la tiene Frank, esta presentación está disponible para que la puedan tener, porque la idea es que la puedan releer, repasar, mejorar, modificar, ¿sí? Entonces, aquí terminamos este desafío que quería compartir con ustedes. No sé si haya tiempo para alguna. Ahí te quedaste en silencio recién, Erika. Sí, No te no sé escuchamos el si final. bien, no sé si haya espacio para que haya alguna pregunta, algún comentario. Sí, Adelante claro que ustedes. sí. Claro que sí. Adelante el que quiera compartir, puede levantar la mano, puede desmutearse.
Los uruguayos no son mudos. No, pero a veces parece. No. Los uruguayos que yo conozco, no. Ahí Sí, está Sandra. Sandra. Bueno, no, quiero dar las gracias a Erika por esta presentación, por su motivación a inspirarnos, por todo ese trabajo tremendo que esta presentación está mostrando, por todo su esfuerzo en pensar en nuestro país y en alentarnos a alcanzarlo de distintas maneras. Nuestro país necesita sembrar el Evangelio o de alguna manera recordarlo, porque creo que tal vez muchos conozcan pero desdeñan, y es tiempo de insistir. Muchas gracias, porque realmente me siento bendecida por todo lo que he escuchado, por el recordatorio y por la inspiración, realmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Muy alentadoras tus palabras, de mucho ánimo. Qué alegría escuchar eso. Yo solamente quería comentar que cuando vos mencionaste a la Nación Charrúa, busqué en Google y efectivamente hay una asociación de la Nación Charrúa y hay un manifiesto del año 21 en memoria del exterminio en Salsipuedes, que fue cuando mataron a casi todos los charrúas. Así que hay teléfono, todo, así que bueno, gracias pues yo la verdad no sabía que había un grupo de descendientes de charrúa, me imaginé que existían, pero digo, no sabía que así estaban asociados, así que muchísimas gracias por abrirme por lo menos a mí los ojos de saber que teníamos una asociación de charrúas, así que bueno, veremos a ver si nos podemos conectar y conversar con alguno de ellos. Muy interesante, así es. Gracias, Caro. Bueno, en caso de que hayan comentarios o preguntas, me pueden escribir. Así que adelante, Frank. Sí, a mí me encantó el gráfico sobre el que estuviste hablando durante una parte de tu presentación, que empezaba con el mandato, después la misión, el movimiento y el momentum. Y sí, a veces nos pasa, ¿no? Que por ahí llegamos a un momentum y después como que es cómodo llegar a ese lugar o a ese momento y después a veces pretendemos simplemente quedarnos en ese lugar porque se siente bien y a veces es necesario innovar, renovar un poco esa motivación, ¿no? Ese espíritu que nos estuvo llevando a ese movimiento, llevando a ese momentum, y por ahí tal vez ese momento de auge lo queremos, como decías tú, poner como en un monumento y decir, bueno, yo logré esto, pero no, el camino tiene que seguir y tenemos que volver a tener un nuevo momentum que va a ser aún mejor que el pasado. Uruguay yo siempre digo, Uruguay es un país que vive en su memoria. Todo el mundo dice, no, Uruguay ganó un mundial en 1950. Sí, pero eso fue hace 73 años. Pero no, nosotros somos campeones del mundo. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Que vivimos de la memoria de cosas que nos han pasado antes y a veces como que se siente un poco una falta de querer lograr cosas nuevas ahora. Está bien que haya una memoria de algo que se haya logrado, pero hay que lograr
cosas aún mejores, aún más grandes. Y me parece que a eso nos está llamando Dios. Y bueno, tenemos un gran desafío que nos has presentado hoy. 7 años es un gran desafío. Hay que bajarlo a tierra. Hay que ponerse a poner metas y para cada una de las metas poner pasos a seguir. Y bueno, para eso estamos. Muy bien, Frank, esa es la idea, que aterricemos ese desafío. ¿Y quién mejor que ustedes para aterrizarlo? ¿Sí? Y tenemos un tiempo, tenemos 7 años. No sabemos qué vaya a pasar después del 2030, pero sí tenemos esta ventana de oportunidad que el Señor ha dado y necesitamos movilizarnos, movernos a la acción. No es algo de un solo ministerio, no es algo que pueda alcanzar un grupo de personas. Esto involucra ministerios, esto involucra congregaciones, esto involucra a hombres y mujeres de Dios que quieran unirse, ¿sí? Que es lo que el Señor está buscando en este tiempo realmente. Adelante, ustedes, si quieren presentar el desafío desde Haggai, Uruguay. Gracias, Erika. Bueno, como les comentábamos hoy además al inicio, en este momento estoy comenzando con esta tarea de presidir la asociación de Haggai en Uruguay. Y bueno, después de unos años que fueron un poco más difíciles para encontrarnos, para vernos, por todo el tema de la pandemia y eso, bueno, para este año nos pusimos como una meta poder realizar una experiencia Haggai en Uruguay que entendemos que es un poco también el objetivo de Haggai Internacional, de que se hagan más experiencias locales. Y a ver, las internacionales se van a seguir haciendo, pero el foco está más en las nacionales porque nosotros somos los que conocemos a las personas, es más fácil, estamos más cerca. Y está bueno eso. Entonces, estamos definiendo fechas, estamos definiendo lugares, etc. Y bueno, confiamos en que en breve podamos presentar con lujo de detalles una experiencia Haggai Uruguay local, que seguramente se va a desarrollar en los meses de junio y julio. Así que si tienen alguna persona que puedan recomendar, algún líder que ustedes conozcan o estén conociendo, y bueno, desafiarlos a que ellos puedan participar, va a ser un tiempo en que vamos a poder aprender todos, ¿verdad? Lo lindo de las experiencias es que no solo los participantes aprenden, sino que aprenden también los profesores, aprenden los que organizan, aprenden todos. Y eso nos enriquece, y eso hace que también bueno, podamos armar un gran equipo, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Personas que tienen un llamado, personas que tienen una misión, y bueno, cada uno va a trabajar en su área, en el área donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y bueno, poder lograr esas metas que Dios ya ha establecido para nosotros, y esas obras que Él ya ha puesto de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, nosotros queremos llegar a hacer esas obras que Dios tiene preparado para nosotros, y queremos ayudar o apoyar a otros líderes para que ellos también puedan ser más eficientes, más eficaces en toda esa obtención de sus metas, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre eso, si alguien
quiere hacer algún otro comentario, tal vez a alguien se le ocurrió algo más para comentarle a Erika, si no, vamos cerrando por acá. Una sola cosita quería mencionar, Sí. que tenemos a Vico, nuestra querida Vico, que está a punto de empezar la experiencia Cierto. internacional en línea, así que una bendición, y bueno, Vico, espero que sea para vos un tiempo que, como dicen siempre, que es un antes y un después, cuando estás en toda esa comunidad, con toda esa cantidad de gente, así que cuando vuelva Vico de esa experiencia, el momentum va a estar, pero así, impresionante. Así que bueno, una alegría para nosotros que Vico esté ahí. Muy bien. Gloria, No, perdón. ¿Quién iba a hablar? no, simplemente, bien. simplemente que me tengan en oración por esto, para que bueno, que sea en el momento del Señor todo, y que sea de fruto también, no solamente para mí, ¿no? Lo que va a ser la experiencia, sino también para otros, que es para eso que uno lo hace, ¿no? No solamente para enriquecerse uno personalmente, sino también para poder enriquecer a otras personas, tenerlo en oración, y bueno, que sea la voluntad del Señor por encima de todas las cosas, ¿no? Muchas gracias, Vico. Gloria, quería pedirte si podés acompañarnos en oración para finalizar la reunión. Padre amado, te damos tantas gracias por este llamado que hoy nos hiciste, Señor, por esta sacudida que hoy nos diste, que así como con el 2016, cuando tuvimos la bendición de poder estar en ese seminario de Colombia, Señor, tú pusiste esa hermosa palabra en la mente de Erika, Señor. Tú le pusiste que en Dios haríamos proezas, Señor. Y eso es a lo que nos llamas tú hoy. No hacer cosas comunes, Señor, sino hacer proezas, Señor. Y sabemos que contigo podemos hacer todo, Señor. Todo lo podemos en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te pedimos, Señor, por Erika, por Frank, por Vico, que va a empezar esta experiencia, Padre, por todos los líderes Haggai, Señor, de toda Latinoamérica. Te damos gracias por todos ellos, por sus vidas, y te pedimos que haya un nuevo surgimiento, que haya una revolución Haggai en Latinoamérica, Señor, que se siga trabajando en esta hermosa visión que pusiste en el corazón y en la mente de John Edmund Haggai. Te damos gracias, Señor, por este ministerio, te damos gracias, Señor, por todos los que en él han trabajado, trabajan y trabajarán. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por participar en esta reunión y bueno, hasta pronto, diría. Nos vemos. Hasta muy pronto. Dios lo bendiga. Chao, abrazo. chao. Bendiciones para todos. Chao, bendiciones. Chao. Chao, chao, Erika. Un privilegio. Gracias, Chao, Erika. una bendición. Chao, Erika. Un abrazo. Gracias, Saludos a Erika, todos. por Gracias. todo. Gracias. Gracias. Abrazo apretado. Un abrazo. Chao, chao.